Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Vamos a dar inicio a este ciclo de conferencias que es un tema que tenía pendiente esta Veeduría Nacional. Perdón, me presento. Mi nombre es Francisco Hernando Muñoz Atuesta. Soy el director de la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia y miembro de número de la Academia de la Historia de Cartagena de Indias. Hemos considerado oportuno hacer este ciclo de conferencias para ilustrar no solamente a los interesados en Colombia, sino a los interesados en el mundo, en este pecio tan importante que es el Galeón San José, que hemos tenido bastante complicado por las amenazas que le rodearon. Haciéndoles una rápida presentación, pues la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido es un ente que tiene su raíz en la Constitución Nacional y la manera de constituirla es ir y declararse veedor en este o en otro tema. Hoy hemos tenido, pues aparentemente, ¿no? Porque no sabemos si realmente sea o no sea la señora ex ministra de Cultura, quien en el canal de YouTube de este servidor, en la invitación que hizo hoy en redes para que estuviéramos reunidos aquí, hizo un comentario un poco desafortunado con respecto a la idoneidad de este servidor y consideramos en cierta manera amenazante, ¿no? Que una persona, si es que realmente fue ella quien escribió esto, se dirija de una manera descalificando la labor que hacemos los ciudadanos en aras a este principio constitucional que nos dio la Constitución de 1991 y es el control social. Entonces, en caso de que realmente pues, sea ella o no, nos sentimos amenazados, nos sentimos perseguidos, nos sentimos señalados. No nos parece justo que el ejercicio de la libertad en esta nación sea tan complicado. De todas maneras, sabíamos perfectamente en la tarea que estábamos, hemos sentido en cierta manera la persecución, la descalificación, el señalamiento, la exclusión. Pero esos son medallitas que nos conceden los bandidos de este país a quienes queremos que las cosas se hagan correctamente. Pasando a lo que nos convoca, que es este ciclo de conferencias internacionales, la idea es, ya hemos extendido invitaciones a entes como la UNESCO, por ejemplo, que tiene unos organismos especializados en estos temas de rescate submarino, de rescates a grandes profundidades, con la gente más capacitada del mundo, con las tecnologías más avanzadas, por hablarles de uno de los invitados. Igualmente tendremos arqueólogos, tendremos museógrafos, tendremos especialistas en todos los temas relacionados. Vamos a traer a aquellos valientes que cuando decidieron los enemigos de este país apoderarse de este pecio, de este patrimonio de todos los colombianos, salieron a ponerse al frente. Y ese es nuestro invitado de hoy,
la primera conferencia para iniciar por el principio. Les voy a hablar del doctor César Duarte, es un abogado, un hombre absolutamente identificado con los colores de nuestra bandera, un verdadero patriota, un hombre que fue capaz de parársele en la vía a este tren de alta velocidad, que son los intereses de los corruptos en esta nación. El señor César Duarte es ex magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tiene especialización en criminología, en administración pública, ocupó en la Procuraduría altos cargos que lo hacen exactamente la persona soñada por sus capacidades, por su trayectoria profesional, para defender los intereses como el interés que defendemos del patrimonio cultural contenido en el Galeón San José. Ya tendremos oportunidad al final de esta conferencia de don César de responder unas preguntas que surjan a través de la plataforma Facebook Live en el grupo de Salvemos al Galeón donde estamos transmitiendo. Responderemos, yo le serviré de moderador y al final les haré la introducción a la próxima conferencia que estaremos haciéndola con la ayuda de Dios el próximo viernes a las 5 de la tarde como hoy, y les contaré de qué se trata y así cada conferencia dejará este aperitivo a la nueva conferencia. Bueno, sin más, los dejo con el doctor César Duarte, a quien nuestro buen Dios guarde. Es usted, don César, un valiente. Reciba toda la admiración de este grupo de ciudadanos que representa esta veeduría y el reconocimiento personal de este director y amigo suyo. Bienvenido, don César. Bien pueda continuar. Gracias, Francisco, muy gentil. Buenas tardes para todos. Espero que se encuentren bien. Esto es un escenario ideal para tratar estos temas. Para mí, verdaderamente, es grato hacer parte del mismo, al cual fui invitado por gentileza del señor Francisco Muñoz, que como ya dijo, él es veedor nacional del patrimonio cultural sumergido de Colombia. El tema del panel tiene que ver con todo lo que rodea la acción popular instaurada para recuperar por esta vía el Galeón San José sin que se le toque una astilla para pagar su extracción y posterior exhibición. Lo anterior en la perspectiva de mi condición de demandante, como él lo anotó, de dicha acción, por la cual, por cierto, como respondía a una cadena de televisión, no pretendí ningún beneficio económico ni de otro orden, distinto al de evitar el despojo de un bien cultural. Tercero. Para el ejercicio que hoy nos convoca, el orden del panel básicamente es el mismo que se trabajó en el Simposio Internacional celebrado en la Universidad Nacional de Bogotá en octubre de 2018. Por supuesto, con un contenido actualizado a la fecha, enriquecido por nuevos acontecimientos que, como se dice en época de COVID-19, aplanaron la curva para evitar que finalmente el Galeón San José se quede en manos de cazatesoros. Esta agenda se compone además de la introducción de 6 puntos a saber: antecedentes, mecanismos para la protección del patrimonio cultural, función preventiva de la Procuraduría General de Acción, cuarto, acción popular, quinto, futuros escenarios y actuaciones, y por último, conclusiones.
Bien, a manera de introducción, desprendiéndonos del pasado al que nos transportó la imagen con que abrimos, permítame compartirles a manera de prólogo la razón por la cual me embarqué en esta expedición. Escuchando la radio desprevenidamente, supe que se había contratado una firma extranjera para extraer del fondo del océano el galeón San José, con la novedad de que el Estado colombiano no tendría que pagar ni un peso. Pensé, muy pocas cosas en esta vida son gratis, concepto que seguro todos hemos ratificado en esta cuarentena. Ese contrato realizado a través de una asociación público-privada APP, me dije, debe tener gato encerrado. No tuve que esperar mucho para entenderlo. La voz del entrevistado soltó el regalo envenenado. El trabajo se cancelaría con parte de los objetos que contenía el pecio. Un negocio redondo, no para Colombia, sino para el altruista empresario. No solo el costo del patrimonio cultural era elevado para el país, sino que además aquel se quedaba con un porcentaje de este. Bonito sí, bonito así, dirían en el Huila. El sofisma era que como se trataba de monedas de oro y plata, piezas repetidas, no pasaba nada si el arriesgado emprendedor se quedaba con una buena cantidad de estas. Ante ese oscuro panorama, el impulso inicial fue cómo impedir el saqueo disfrazado de favor. Supuse que la Procuraduría General de la Nación, institución a la cual presté servicios por décadas, había desplegado sus funciones. El tiempo urgía, porque en breve se adoptaría una decisión sobre el particular. Por suerte, esa entidad adelantaba una acción preventiva que, si bien no habría surtido efecto pese a las múltiples recomendaciones y sugerencias, pues el gobierno nacional seguía adelante con la APP, también me permitió obtener el valioso material recaudado por esa institución con el fin de armar la acción popular. El único documento que no pedí fue el de las coordenadas donde yace el pecio, las cuales por supuesto son reservadas. Ni más faltaba hacerme a la joya de la corona con todos los riesgos que eso implicaba. Sin embargo, un funcionario del Ministerio de Cultura sugirió que la Procuraduría General de la Nación me las había entregado, olvidando un pequeño detalle. Además de lo dicho, que a esa entidad, por ese carácter, es decir, reservado, nunca fueron remitidas por dicho ministerio. Estaban, pues, supe después, a buen resguardo en una caja fuerte. No sé si por despiste del Ministerio de Cultura o con el propósito de tender una cortina de humo que ocultara el estropicio, se urdió esa fuga de información. Lo cierto fue que el asunto terminó penalmente en la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué creen que decidió esta institución? Pues lo lógico, como era de esperarse, archivó el asunto el año pasado. Solo para contextualizar es necesario mirar los antecedentes de la acción popular, que luego se explicará, diciendo que la Procuraduría General de la Nación cumple varias funciones, a saber, la disciplinaria, la de conciliación, la de Ministerio Público y la preventiva, que fue la desarrollada en el caso que nos ocupa, dentro del marco normativo que muestra la imagen. Veamos entonces cuáles son los mecanismos de protección del patrimonio cultural. El horizonte jurídico ofrece en nuestro país esa trilogía que ustedes pueden observar, vale decir, la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación, la acción popular y la acción de tutela. Bien. Detengamos entonces en la función preventiva a la que hemos hecho referencia. En Colombia, un refrán enseña que después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. En la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación está el otro ojo, el que se abre antes de que se incurra en alguna irregularidad.
En desarrollo de esa función, la Procuraduría Delegada para la Función Preventiva, tras visitas, reuniones y análisis del caso, formuló observaciones y recomendaciones al Ministerio de Cultura para que la APP no siguiera su curso sin que fueran atendidas. Vale mencionar que dicha dependencia, es decir, esa delegada, no puede coadministrar ni dar órdenes, o sea, es una actividad, si se quiere, sin dientes. Esa puerta entonces se cerró. Bien, en esas condiciones, el espacio se abría para la acción popular, que era la mejor opción. Abordemos entonces la médula de nuestro trabajo preguntándonos cuál es la naturaleza de la acción popular y para qué sirve. Esta acción es de origen constitucional, lo que significa que como otras de este linaje, tiene trámite preferencial y sirve para proteger los derechos colectivos, entre ellos el patrimonio cultural que interesa a toda la comunidad. En concordancia con los artículos 63 y 72 de la Constitución Política, el artículo 88 establece, artículo 88, la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. Esa norma hay que verla en contexto con las disposiciones que muestra la imagen relativas al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y por supuesto la Ley 472 del 1998, que es la que regula lo atinente a la acción popular. Bien, detengamos entonces ahora sí en la médula de nuestro trabajo, es decir, lo relativo a la acción popular. Empezamos dentro de esa estructura por revisar las pretensiones. ¿Cuáles eran principalmente ellas? Suspender el proceso de la APP como primera pretensión. Segunda, que el proceso lo haga directamente el Estado colombiano. Tercero, que por ninguna razón se cancele el trabajo con cualquier objeto del galeón. Cuarto, en caso de que no pueda hacerlo el Estado, se adelante una licitación pública en la que puedan participar distintas personas e incluso se abra la opción de que instituciones extranjeras sin ánimo de lucro, porque de eso se trata, puedan realizar este trabajo. Segundo punto, nos preguntamos quiénes fueron los demandados. El Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que adelantaban el proceso. ¿Cuáles eran los derechos colectivos que se pedía proteger? La moralidad administrativa, el patrimonio público y el patrimonio cultural. Los argumentos, de manera muy resumida, puede decirse que conforme a la normatividad existente en el país, especialmente el artículo 72 constitucional, el Estado colombiano debe ser la primera opción, que por lo tanto, la remuneración por el trabajo no es viable con los bienes del galeón. A esto se suman deficiencias del equipo de arqueólogos del proponente y los múltiples pronunciamientos de la UNESCO que alertaban del peligro de permitir que firmas cazatesoros se hicieran con el pecio. Bien, en punto de las medidas cautelares, que son las que se piden para que se decreten al inicio del proceso, antes de adelantarlo, es decir, de manera anticipada, podemos señalar que se solicitaron las mismas que se formularon en las pretensiones de la demanda antes mencionadas. Sin embargo, el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera, consideró que no existía en ese momento fundamento para ordenarlas, según decisión de 27 de julio de 2018. Lo anterior, esto es un aspecto bien importante que debe tenerse presente, no significa que el proceso termine ahí, ni que las pretensiones se negarán.
Cabe mencionar que además de las referidas medidas, el veedor Francisco Muñoz, quien ha venido de alguna forma liderando esta cruzada, formuló 7 medidas cautelares, las cuales no fueron aceptadas, algunas de las cuales se resumen en la imagen que está presentándose. Es decir, hubo un concepto de la Asociación de Numismáticos Colombianos que decía que el valor de ese carácter que tenían esas monedas, o sea, no es el tema meramente comercial, sino lo que eso significaba desde ese punto de vista numismático. Él también, el señor Francisco Muñoz, hizo un juicioso estudio de costos para demostrar que acudiendo a un museo se pudiera recuperar los valores que significara el trabajo que se emprendía, vale decir, el rescate del galeón. Incluso hizo unas comparaciones con el Vasa que existe en Estocolmo. También se argumentó, entre esas 7 medidas cautelares que él formuló, las revelaciones de un presunto hurto de las coordenadas. De la misma forma, hizo referencia a lo que tiene que ver con la inconstitucionalidad de la ley 1617 de 2013. Como se mencionó, ninguna de estas medidas fue aceptada. Del estado de la acción popular, que aparece allí como cuarto punto, cabe señalar que agotada la etapa probatoria se corrió traslado a las partes para alegar. Esto es un tema algo técnico, pero es bueno mencionarlo de manera, digamos, amplia. En esa oportunidad se expuso por nuestra parte, de manera sintética, el sofisma según el cual las piezas repetidas no permite feriar parte del patrimonio cultural. Se puso el ejemplo de que si así fuera, se habría descompletado la colección de los guerreros terracota, constituida por más de 8.000 de estos y caballos de tamaño real, enterrados en la dinastía Qin por el autoproclamado emperador Qin Shi Huang en 209-210 a.C. Por otra parte, se formuló una excepción de inconstitucionalidad de la ley 1675 de 2013, artículo 15, para impedir pagar hasta el 50% del trabajo de extracción con objetos del galeón San José. Igual la advertencia de la UNESCO, se recordó también la importancia del caso hasta el punto que el propio jefe de Estado anterior suspendió el proceso de la APP con una alocución televisada y el actual asignó el asunto por su importancia directamente a la vicepresidenta de la República, quien tiene a cargo el tema. Al margen, se comentó que la Fiscalía General de la Nación archivó la investigación por la presunta entrega de las coordenadas de carácter reservado, como antes lo comentamos. Cabe mencionar que al expediente se adjuntó una solicitud por alguna de las partes para que se cancele la APP por objeto ilícito y la resolución 085 de 23 de enero de 2020, por la cual el Ministerio de Cultura finalmente declaró bien cultural el galeón San José. ¿Cuál es el estado actual de la APP? Se encuentra al despacho del magistrado para fallar. Vamos al capítulo 5, posibles escenarios y acciones. Allí podemos mencionar al menos 4. Que se ordene por el Tribunal Administrativo terminar la APP. Segundo, que la acción popular imparta la orden para que el Estado colombiano adelante directamente la actividad de rescate y su exhibición en un museo que se establezca para el galeón San José. Tercera, en caso de no poderse, que se abra una licitación pública para tal efecto, obviamente sin que, por haberse declarado bien de interés cultural, no se pueda pagar con ningún objeto del precio. Cuarta, otra que no se descarta, que ojalá no ocurra,
es que se nieguen las pretensiones, entre otros argumentos, invocando sin razón que el navío fue declarado bien de interés cultural. Bien, entramos al capítulo 6 de conclusiones para terminar esta intervención diciendo que, primero, se logró con todo este debate dado en torno al galeón San José que se declarara finalmente, dijimos, bien de interés cultural, aspecto que resulta fundamental. Lo cual, decisión que se adoptó mediante la resolución en pantalla, la 085, de 23 de enero de 2020. Perdón que aquí hay un error técnico. Nena. ¿Qué sucedió, don César? Okay. Ya. A manera de conclusiones, en este capítulo 6, podemos señalar, aparte de lo que ya hemos dicho que resulta fundamental, como segundo punto, hay que esperar, no me veo, que el sentido del fallo de la acción popular sea accediendo a las pretensiones. Ojalá resulte de esa forma. Como tercera conclusión, el anhelo patriótico es que finalmente se extraiga el navío por el Estado colombiano y se haga un museo para su exhibición como el Vasa en Estocolmo, para la alegría y deleite de nacionales y extranjeros. Siguiente diapositiva. Bien, hasta aquí la intervención. Muchas gracias. Dentro de la dinámica establecida, por lo que me comentó Francisco, se abre un panel de preguntas o inquietudes en torno al tema de la acción popular que hemos entrado a examinar. Perfecto, don César. Muchas gracias. Excelente su intervención y maneja usted con una humildad bastante señorial todo ese esfuerzo y ese trabajo que usted ha hecho y lo ha presentado de una manera aparentemente sencilla, un tema que es absolutamente complicado. Entre las preguntas que tenemos, don César, me dicen si el magistrado que maneja el tema de la acción popular ha debido fallar en un término estipulado en las acciones populares, ¿cómo se explica que vayamos en casi 10 meses y el magistrado aún no se pronuncia? Sí, por regla general, como todos sabemos, la Administración de Justicia pues tarda más tiempo de lo que la norma prevé. La verdad, esta decisión debió haberse adoptado en un tiempo inferior. Entendemos que es un tema bien complejo para la corporación, en este caso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera. Quizás por ello se ha tomado su tiempo para entrar a fallar el asunto, sumado al hecho de que pues se han presentado, como vimos, situaciones nuevas que es posible el magistrado encargado del asunto entre a considerar. A esto se agrega el tema de la suspensión de términos en la rama judicial desde el 16 o 17 de marzo hasta el 8 de junio del presente año. Entonces, digamos que ese otro aspecto también ha conspirado para que se falle el asunto. Se esperaría que en breve ya haya una decisión que, por cierto, cabe mencionar, en caso de que sea adversa a las pretensiones, puede ser objeto de apelación ante el Consejo de Estado.
Perfecto, don César. Se supondría, y esta pregunta se la hago yo, se Sí, supondría que cuando ya el gobierno ha declarado el pecio del Galeón San José un bien de interés cultural de ámbito nacional, automáticamente se disparan todas las salvaguardas que están previstas en nuestra Constitución, colocando este bien completamente a salvo de todas estas intenciones de terceros. Entonces, notificado el tribunal de la decisión tomada no solamente por la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, sino que esta veeduría también allegó documentos al tribunal manifestándole al magistrado pues esta situación que absolutamente pues acaba con la acción popular porque se supone que por sustracción de materia debería irse al piso todo, pero no, la APP está viva, el mismo Ministerio de Cultura, que por un lado ha declarado el bien de interés cultural el Galeón San José, por el otro le contempla como parte de pago de una funesta APP. Entonces, en este caso, dada su experiencia pues, en estas labores del tribunal, no sería como una causa automática de finalizar ese proceso y que finalmente pues, Colombia y el mundo puedan descansar con respecto a estas intenciones de terceros de levantarse con parte del patrimonio cultural de los colombianos. ¿Qué me dice, doctor? sí, Francisco. Primero hay que distinguir entre dos cosas. Una es la asociación pública privada, o sea, la APP, y otra es la acción popular. Con esta última, como dijimos, entre otras cosas, se pretendía suspender el proceso de la APP, ¿cierto? Eso hasta ahora que se sepa no ha ocurrido. Se declaró sí bien de interés cultural el galeón, pero que se conozca oficialmente la APP continúa viva. No hay, al menos que quien habla sepa, una decisión en tal sentido, de manera que el magistrado tendrá que pronunciarse sobre la continuidad o no de esa APP. No podría decirse o argumentarse, como comentamos ahora, que por sustracción de materia, al haberse determinado que el galeón es un bien de interés cultural, termina la demanda, porque es que esta, la acción popular, no solamente iba encaminada a que no ninguno de sus objetos o ninguno de sus elementos fueran utilizados para pagar la extracción y exhibición del galeón. Pero ese solamente era un punto. El otro o los otros tenían que ver justamente con la suspensión de la APP, por un lado, por el otro lado, que sea el Estado quien lleve a cabo esa tarea. Obviamente entendiendo por Estado distintas organizaciones propias de Colombia, universidades y demás instituciones que tengan la capacidad de hacer ese trabajo que, como sabemos, no es nada sencillo, o a través de organismos internacionales, pero el punto es que siempre sea el Estado quien esté al frente del tema y no se le salga de las manos, ¿cierto? Y en la última opción es que, como lo trae la ley 1675, en la hipótesis última de que no se pudiera hacer porque no se encontró nadie, ni en Colombia ni afuera, que la realice de manera altruista, porque aquí el tema no es de obtener recursos, pues que se haga una licitación pública, pero que nunca se utilice el galeón para pagar el trabajo de extracción y todo lo que eso significa para traer a flote el galeón. ¿Sí? En esa medida, es importante, Francisco, el pronunciamiento que en fallo de instancia haga el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera, para que absuelva los puntos o las pretensiones que se formularon en la acción popular. ¿Queda claro? Correcto, sí, don César. Nos queda supremamente claro. Pues seguimos igual de preocupados, ¿no? Con
con todas estas cuestiones que nuestra legislación permite y en cierta manera pues nos vemos maniatados, nos sentimos un poco frustrados en el proceso. Pero bueno, la motivación sigue y estamos listos para enfrentar el tiempo que sea necesario esta situación. Me hacen otra pregunta por acá, don César, y abusando de su generosidad. Con todo gusto, Francisco. Discúlpeme, la refresco. Me dicen que ¿por qué el gobierno reanudó la APP si esta acción popular estaba en curso? O sea, entendemos que varias veces, gracias pues a las gestiones que hizo usted como abogado demandante y las que hizo la comunidad de ciudadanos o como nos calificó el nefasto doctor Juan Manuel Santos como el grupo de ciudadanos preocupados, instauró diferentes medidas cautelares que fueron negadas una y otra vez. Y si finalmente llegamos a un punto en que el 9 de enero el gobierno reanuda la APP, es una cuestión absolutamente desconcertante. ¿Por qué se reanuda la APP que estaba suspendida si hay todo un proceso y hay una clara decisión de declarar el Galeón San José? Pues será declarado el 23 de enero de 2020 como un bien de interés cultural. No se comprende entonces por qué reanuda la APP. ¿Usted se lo explica de alguna manera? Bueno, volvemos a diferenciar el tema judicial del tema administrativo. Ocupémonos del segundo. Se pensaría en sana lógica que al declarar bien de interés cultural el galeón, consecuencialmente no tendría razón de ser la APP, en tanto que esta, como estaba concebida, se utilizaba para que hasta el 50% se pagara con bienes del pecio, lo cual hoy no es posible. ¿Sí? Esa opción está totalmente descartada por la razón que hemos mencionado. Es decir, ser el galeón un bien de interés cultural que no se puede mirar, pero no tocar. No se pueden extraer piezas de él, ni una astilla, dijimos al principio, para pagar el trabajo que se está haciendo. Entonces, siguiendo en esa área administrativa, uno pensaría que debe haber en breve un pronunciamiento sobre la APP, o sea, para determinar qué camino va a seguir ella. Se pensaría que lo lógico en los términos que están concebida, especialmente en lo que hace referencia a la remuneración, pues ya pierde todo sentido y debería el gobierno adoptar una decisión al respecto. Entiendo que no es una tarea sencilla porque eso tiene una serie de complejidades jurídicas que en un momento dado podrían significar litigios para el Estado colombiano frente al originador. Quizás esa sea la razón por la cual han estado revisando con sumo detalle todo el tema, la minucia, la filigrana, para no equivocarse al tomar la decisión. Ahí digamos que agotamos el tema administrativo, volvemos a la acción popular que es la judicial. Preguntaba quien consulta por qué se siguió con la APP si hay una acción popular en curso. Ya explicamos que no carecería de sentido en tanto que se produjo una resolución, la 085, pues no debería proseguir. En cuanto a la acción popular, esta no dispuso, como ya dijimos, medidas cautelares. Entonces, en esa medida, digamos que la APP no se veía o no está afectada por decisiones de la acción popular hasta el momento. Distinto es Gracias a la labor del doctor del tribunal, el magistrado Di Maté.
Oscar Di Mattei es el magistrado ponente. Entonces, como no hay en este momento una medida cautelar frente a la APP, pues esta continúa su trámite normal, salvo que la administración motu propio considerara que no debe continuar su marcha. ¿Ve? El punto es que frente a la acción popular, no se enerva la APP porque en dicha acción no hay ninguna medida cautelar que así lo ordene. Correcto, don César. Se comprende entonces la coyuntura mediante la cual legalmente, jurídicamente, estas cosas están en el estado en que se encuentran. Quizás moralmente consideráramos absolutamente absurdo que el gobierno del doctor Iván Duque, que está con la bandera de rescatar este patrimonio para los colombianos, esté concediendo este tipo de entregas a los pretendientes a quedarse con el galeón y dejarlos que sigan con esta presa aferrada en los dientes al permitirles mediante la reactivación de la APP que ellos estén vivos. Yo puedo adelantar un poco en este momento algo sobre esto que lo pienso tocar en profundidad en la próxima semana, el próximo viernes, que nos veremos aquí a las 5 de la tarde. En este sentido le he presentado hemos presentado desde la veeduría varios derechos de petición al Ministerio de Cultura. Y definitivamente, ¿no? Porque son difíciles para contestar los señores, porque contestan al estilo Cantinflas, que dan un discurso y no dicen nada. Entonces, finalmente, después de 3 derechos de petición en un mismo sentido, cada vez cuestionando y cerrándole más, el Ministerio de Cultura dio a entender entre líneas que ellos están esperando el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En ese caso, pues, aún nos queda, porque obviamente si el magistrado, que parece un poco limitado intelectualmente, no ha visto este caso pues con la claridad necesaria, aunque si hiciéramos un paralelo o hiciéramos una representación gráfica, es como si hubiéramos capturado a un homicida con el arma en la mano, la víctima está agonizante y lo identifica, tenemos 20 testigos, hay cámaras que grabaron todo el asunto y el juez deja libre al hombre porque dice que no hay pruebas suficientes aún. En ese caso está más o menos la acción popular en el tribunal. Entonces, en este sentido, pues le preguntamos al Ministerio de Cultura y dijeron, no, vamos a esperar qué dice el tribunal. Entonces, si de ahí vamos a Consejo de Estado, que así será, porque seguramente el pueblo de Colombia perderá ante este tribunal, porque eso está cantado desde hace rato, vamos al Consejo, donde volveremos a perder, y de allí finalmente ya podremos, doctor Duarte, dirigir estas acciones legales a comités internacionales. Bueno, Francisco. Entendiendo como condición sine qua non que en el país de origen se tienen que haber agotado los recursos jurídicos previos, ¿no? Sí, es un requisito sine qua non. Lo primero que hay que mencionar es que la decisión que se adopta en el tribunal no es una decisión de un juez singular o unipersonal. Es una decisión colectiva que se adopta en sala, conformada por 3 magistrados, cuyo ponente es el doctor Oscar Di Mattei, de quien no tengo ningún reproche. Es más, siento que es un hombre íntegro. Seguro este caso es por su complejidad nada fácil y por eso el estudio que muy posiblemente se esté haciendo.
Además, por lo que le comento, Francisco, que se hace, esa decisión se adopta en sala, no la toma solamente el ponente, sino la sala que está conformada por otros 2 magistrados, Correcto. quienes perfectamente pueden salvar su voto. Ellos pueden estar en desacuerdo o no con la ponencia que se formule por parte del encargado del asunto. Fíjese, mutatis mutandi, fue lo que ocurrió ayer con el tema de la tutela, aun cuando es un escenario distinto, pero es para ejemplificar un poco el asunto, del exministro Arias. Andrés Felipe Arias. Allí los magistrados son 9 y la decisión fue 5-4. Entonces, traslapando esa dinámica al tribunal, puede incluso que 2 magistrados sean de la misma posición y un tercero salve su voto. ¿Ve? Pero lo que quiero significar es que es una decisión colectiva, lo cual da tranquilidad porque se supone que demanda un mayor y juicioso estudio. Además, tengo las mejores referencias de los restantes magistrados que hacen sala con el doctor Di Mattei. Lo segundo es que aún en el escenario que es posible, como que también que se falle a favor o se acceda a las pretensiones, en el evento de que estas sean negativas, se presenta un recurso de apelación que va, como dijimos, al Consejo de Estado y allí su trámite le corresponde a la sección primera. También se adopta de manera colectiva, o sea, no es por un solo magistrado. En esa instancia, que también para mí merece el mayor respeto, se hacen un estudio muy juicioso y dedicado del asunto. De manera que si ellos encuentran que la decisión del fallador de primera instancia está equivocada, seguramente la revocarán y accederán a las pretensiones. La verdad, pienso que por todos los elementos que se han acopiado y todo lo que ha ocurrido en torno al Galeón, finalmente, sea en primera o segunda instancia, se accederá, no sé si total o parcialmente, a las pretensiones formuladas en la acción popular, que fueron las que ya principalmente comentamos. Hay otras allí que son, digamos, son secundarias, pero que tienen importancia, entre otras, valga decirlo, que todo el proceso que se adelante frente a la extracción del galeón sea acompañada preventivamente por la Procuraduría General, que es prenda de garantía en esas materias. Así, Francisco, que solamente agotadas esas 2 instancias que, insisto, siento que van a ser alguna de las 2 positivas, que se abren las puertas para acudir a otras instancias internacionales, porque como usted bien anota, solamente cuando interiormente o al interior del país se agoten las acciones y medios con los que se cuenta, hay la posibilidad de acudir a otras instancias ya fuera de nuestro territorio. Maravilloso, don César. Muchas gracias. Usted ha sido supremamente claro y le agradecemos y confiemos que nuestro buen Dios nos toque el corazón como lo tiene tocado al suyo y que estas decisiones realmente se hagan en derecho. Yo pensé que el 7 de agosto que el señor Iván Duque tomó posesión desde la misma plaza de Bolívar, iba a mandar a acabar con eso y ha sido pues una total desilusión todo este proceso. Nos pregunta un último oyente de esta conferencia nuestra vía Facebook Live, el señor Juan Camilo Mosquera, hace una pregunta. Dice, con respecto a la revelación de las coordenadas de la ubicación del galeón en los documentos que ustedes mencionaron, ¿son verídicas, reales? De serlo, ¿fue apropiado divulgarlas? ¿Pone en riesgo factible el hurto del galeón San José? Yo creo que la podríamos contestar juntos.
Sí, Francisco, usted que presentó justamente una medida cautelar en torno al tema, tiene como más elementos de juicio para atender al señor Juan Camilo Mosquera. Muchas gracias, don César. Bueno, a nuestro participante pues le decimos que, son ciertas y son reales esta filtración de coordenadas. Es un hecho, Nena, por lo menos se paralizó. decirlo, miserable. Es una cuestión que cuando tuve que ir a la fiscalía, o tuvimos que ir con el equipo jurídico que nos acompaña, a presentar esta denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, señalando responsables en unas entidades que en mi corazón he considerado sagradas, fue muy doloroso y muy triste. Desafortunadamente para Colombia, en el sentido moral, de que tengamos gente que nos dirija o que tenga el poder para poder hacer esta clase de fechorías, es lamentable y triste. Pero se presentaron estos asuntos con toda la documentación necesaria ante la Fiscalía General de la Nación y hace poco, no sé, unos 2 meses quizás, estuvimos pues tratando de impulsar esto a través de la Procuraduría General de la Nación para que indagara por qué estas denuncias, que ya van para más de un año, perdón, no se han pronunciado. O sea, ¿por qué la Fiscalía General de la Nación no avanza en este proceso si se presentaron todas las pruebas necesarias? Al igual que también lo tocaremos con otra denuncia que también presentamos en la Fiscalía General de la Nación, con copia a Procuraduría y Contraloría, de también el presunto desfalco, robo, intención de robo, no sé, de unos millones de pesos allí en otro tema, y se presentaron todas las pruebas y para que la Fiscalía finalmente diga si hay responsabilidad o no. Son hechos tristes, son parte de nuestra realidad como nación y ya los tocaremos en profundidad en parte en la próxima semana, que me tocará hacer me toca mi conferencia, donde voy a hablar de las acciones de defensa que se instauraron a partir de esa fecha, ¿no? Tan recordada de ver al presidente Santos en televisión nacional diciendo que un grupo de ciudadanos preocupados habían entablado una acción popular y que por la seguridad jurídica de su gente consideraba apropiado detenerse. El magistrado, pues muy rápidamente, a los 2 o 3 días, negó las solicitudes de medidas cautelares y el gobierno nuevamente arrancó y esta veeduría presentó las primeras 3 solicitudes de las 7 que logró presentar. Pero bueno, ese será un tema que veremos la próxima semana. Doctor César, yo creo que con esto podremos culminar. No sé si usted quiera decir algo para cerrar. Eh, mm, Básicamente agradecer nuevamente, Francisco, la invitación. Esperar que este asunto se resuelva de la mejor manera para que finalmente nos quedemos nosotros los colombianos con el galeón, se pueda extraer como corresponde sin mancillarlo. Y algún día veremos, no sé si Francisco y yo, porque precisamente no es que seamos los más jóvenes de esta participación, un museo en que podamos apreciar y deleitarnos con la belleza del galeón, que nos permita remontarnos a esas épocas y conocer la historia realmente o parte de la historia que él nos revele. Muchas gracias, Francisco, por su invitación nuevamente y para todas las personas que están conectadas, desearles una feliz tarde y algo que es muy importante, cuidarse para evitar que este virus
que ha acabado con tantas personas nos afecte. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don César. Ha sido enriquecedora su conferencia. Confiamos en que ese día esperado podamos llegar a este museo y ver emerger esta leyenda, ¿no? Es que quizás también es cierto que si el galeón San José es a Cartagena, lo que la leyenda del Dorado es al interior de la República. Entonces, si lo que se hubiera encontrado hubiese sido el famoso Dorado, le aseguro que los intereses serían otros. Pero bueno, estamos en un país que se ha caracterizado por mirar sus mares de espaldas y ya llegó la hora de empezar a apropiarnos, a tener sentido de pertenencia y a tener identidad con lo que nos pertenece, empezar a luchar contra esta clase política absolutamente corrupta que nos ha gobernado durante estos últimos 500 años y ver si empezamos a pellizcarnos y a hacer lo que debemos hacer por defender lo que nos pertenece. Le doy muchas gracias a usted, don César. Todos estamos comprometidos en eso, Francisco. Correcto, don César, lo sé. Un abrazo a todos. Esta conferencia, si de pronto hemos tenido algún inconveniente técnico, va a quedar colgada en YouTube, en el canal de este servidor, Francisco Hernando Muñoz Atuesta. En el canal de YouTube quedará como la primera de la serie de conferencias para ser vista en diferido. Igualmente puede ser vista en diferido a través de la página de Salvemos al Galeón y las diferentes, porque ha sido muy compartida en redes, la conferencia, don César. La puedan observar después con calma y los amigos en España que nos acompañan, muchas gracias porque sabemos que para ustedes ha sido un poco tarde. Ya los demás tendrán oportunidad de verla en diferido. Ha sido usted muy amable, don César. Un abrazo a todos. Espero que hayan quedado motivados. La próxima semana hablo yo. Voy a hablar de las 7 solicitudes de medidas cautelares que presentamos, las 2 denuncias penales que tiene el tema este de la filtración de coordenadas y el supuesto robo de unos millones, donde se señala a la compañía inglesa MAC y a los señores del Ministerio de Cultura que han estado armando todo este tema de los costos de estructuración del proceso de estos señores, que es un tema que está en manos de la Fiscalía. Vamos a hablar a profundidad de ello, lo que ha pasado en Procuraduría, lo que han dicho estas entidades y los avances que hemos tenido en ello, para irnos apersonando un poco y que si mañana, como dije al inicio de esta conferencia, nos llega a pasar algo, haya gente que pueda tomar la posta y seguir adelante, porque estos no son bienes, estos son principios los que estamos negociando, los que estamos peleando con los bandidos. Así es que esto es inclaudicable y aquí todos somos pasajeros y allá atrás viene mucha más gente dispuesta a seguir dando la lucha que hemos iniciado este grupo de ciudadanos preocupados, del cual don César es usted el primero que se paró en la vía de ese tren de alta velocidad que son los intereses de los malquerientes de esta nación. Un gran abrazo. Gracias, Francisco. Hasta luego. Estén bien. Hasta luego. Ya,